Ahora les vamos a presentar al maestro Luis Antonio Rosas Flores, que aquí viene con nosotros. Bueno, él es licenciado en Enfermería y Obstetricia, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por la UNAM. Su lugar de adscripción es el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Él tiene la maestría en Administración de Hospitales, que fue jefe de enfermería del Hospital Infantil Juan N. Navarro durante el periodo de 2016 a 2019. Es exintegrante del grupo técnico de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad del 2017 al 2019. También es docente de la Universidad La Salle, tutor clínico de enfermería psiquiátrica y actualmente supervisor del turno especial diurno. El tema en el cual nos va a participar es evolución de los procedimientos restrictivos de la antigüedad a la actualidad. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y pues está este foro para su presentación. Muchas gracias. Bueno. Hola, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación, la presentación. Em, el tema que tenemos el día de hoy va muy entrelazado con el tema anterior con la maestra María Eugenia. Recordemos que son hospitales hermanos, tienen muchas similitudes, pero sí hay ciertas diferencias que nosotros manejamos desde un aspecto en cuestión ya, en cuestión de algunos protocolos que tenemos nosotros que tener muy puntuales porque nosotros trabajamos con niños, pero la importancia que tenemos en estos espacios pues es tratar de difundirlos, que toda la información que nosotros tengamos pues llegue con las nuevas normativas a los diferentes hospitales para su implementación. En esta presentación pues vamos a tener, si me pasa la siguiente, porfis. Vamos a tener pues una parte de introducción que a lo largo también de toda esta semana han tenido temas con antecedentes históricos, han tenido temas donde hay bajajes y cosas muy puntuales que pues también no tenemos que dejar de lado para que no se repitan, ¿no? Que no se repitan en el quehacer cotidiano y precisamente nosotros podamos tener un abordaje terapéutico íntegro y el objetivo principal pues, es la restauración parcial o total de los trastornos que llevan a tener los pacientes. Y bueno, pues también vamos a tener una parte de introducción, los antecedentes, también vamos a ver parte de lo que es del siglo XX, una línea de tiempo muy corta. Vamos a tener también un momento de reflexión que yo creo que es principalmente el objetivo. Ustedes opinen que los que están conectados a través de la plataforma también tengan algunas dudas y se puedan tener el conocimiento más estrecho y más dirigido. Mm, Ok. Y bueno, pues como ya vimos también a lo largo del tiempo, cómo era el manejo, no solamente los procedimientos restrictivos, sino lo que sufrían los pacientes desde la antigüedad, la era primitiva, la parte de las civilizaciones de egipcia, la griega y la romana. Cada uno de ellos tuvo también ciertas diferencias. En la parte de la era primitiva, lo que se enfocaban en este tipo de pacientes con enfermedades mentales, pues era una parte de exclusión, ciertos castigos, lo atribuían a un castigo divino y por sí solo las comunidades excluían socialmente a este tipo de pacientes. En la parte de la civilización egipcia, pues fue una parte más dócil, fue una parte más tranquila, no había tanta exclusión, no hay registros tan específicos donde nos mencionen cuál era en específico algún tipo de castigo, simplemente les daban un manejo diferente, más civilizado, más atendido, pero también tenían cierta exclusión de la civilización. En la parte de la cultura griega, pues en esta situación, ellos consideraban que tenían algún tipo de don, ¿no? En el cual este don pues era atribuido con los dioses y en la parte de la civilización romana, ahí fue cuando se empezaron a aislar, empezaron a tener este tipo de castigos, empezaron a aislar en mazmorras, cárceles, atribuibles a la exclusión social por completo, ¿no? Y bueno, en la Edad Media, ¿qué fue lo que pasó? Pues fue una edad, un tiempo en el cual los pacientes
con enfermedades mentales fue donde sufrieron bastante. Aquí les puse algunos elementos en los cuales pues, fuera tortura, fuera tortura, perdón, fuera tortura, castigo, eh, principalmente también los encarcelamientos, lo atribuían a una situación demoníaca, los exorcismos, ¿no? Ninguno de los pacientes psiquiátricos estuvo exento de ninguno de estos castigos. Principalmente también las ejecuciones en público que se llegaron a realizar fue parte fundamental también eh, para que en la continuidad en el tratamiento de las enfermedades pues se repensara, ¿no? Y quien ejecutaba toda esta serie de castigos pues era parte de la iglesia que tenía todo el manejo, ¿no? De las comunidades y la población. En la parte del siglo XIX, que va en consecución con la parte de la ilustración, ya también vimos que también hubo varios exponentes, Philippe Pinel, que fue un francés en el cual solicitaba la restricción y la eliminación de las cadenas con los pacientes psiquiátricos y también instaurar esta forma diferente de pensar, ¿no? No excluirlos, ver una parte humana, ¿no? Y principalmente incluirlos socialmente. Y bueno, ya llegando en lo del siglo XX, principalmente hay, hay cosas muy puntuales que surgieron en la Castañeda. Vimos también en el inicio de las presentaciones de la semana parte de nuestra historia, el año de su fundación, pero pues queda corto también el abordaje terapéutico de la parte de enfermería. ¿Qué procedimientos realizaba enfermería durante esta gestión, ¿no? Supimos posteriormente a su inauguración, llega la revolución, meses posteriores, y empiezan a carecer de alimentos, empiezan a carecer de medicamentos, los pocos, pero sobre todo las terapias que tenían, ¿no? Los métodos restrictivos que llegaron a tener, la sobrepoblación que también se llegaron a presentar. Aquí tenemos, pues, cuando se inaugura, también tenemos una parte que es la parte frontal. Estas fotografías están, mm, las pueden encontrar en la fototeca del INAH. Ahí se encuentran todas. Y también hay parte de los libros donde nos narran principalmente, pues, cómo fue el hecho de la transición, de la evolución, donde este tipo de pacientes, lejos de que tuvieran un tratamiento más cuidadoso, pues se vinieron muchas cosas en consecuencia de la revolución, ¿no? Uno es también la fiebre amarilla. Hay registros puntualmente también en esta página de la UNAM, donde tenemos una base de datos donde hay fallecimientos, pero leyendo una parte de un libro, también ahí nos mencionan una parte donde con los choques insulínicos, el coma insulínico inducido, le solicitaban principalmente también posterior a los familiares azúcar para que posteriormente, inducido al coma, pues con el concentrado de azúcar, pues podrían otra vez regresarlos. Cuando solicitaban el azúcar, alimentos o los alimentos básicos para ciertos pacientes a la beneficencia o familiares, pues llegaron a confundirlo con ácido sálico. Este ácido sálico se le proporcionó a los pacientes y hubo diferentes fallecimientos. No hay registro en esa base de datos que se tiene registro, pero pues es importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí quien ministraba también parte de era el personal de enfermería. Ahorita vamos a ver parte de lo que es la práctica actual, que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de ministrar precisamente todos estos medicamentos, ¿no? Y pues también hay una época muy importante que es en la parte de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que llegó a suceder fue principalmente que el personal de enfermería, antes de la guerra, tuvo una concentración en la cual excluyeron a las enfermeras. ¿Así? ¿Ya me escuchan mejor? Excluyeron a las enfermeras que eran judías. ¿Por qué? Porque contribuyeron principalmente a esta selectividad de la raza aria, ¿no? La parte médica también tuvo mucha importancia para que principalmente ellas tuvieran un cuidado.
En los registros se dice que contribuyeron a más de 250,000 muertes entre niños y adultos. Herta Overhusen, ella fue una enfermera, no se destaca por una buena trayectoria, sino al contrario, sino por la parte sádica que tuvo al realizar diferentes experimentos con personas, con niños, al tratar de extraer alguna parte del organismo y volverla a insertar o principalmente trasplantarla a otro ser humano, ¿no? Y entonces ahí el personal de enfermería también tuvo mucho que ver en el desenlace y en la función que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, ¿qué es lo que empezó a iniciar con nosotros, tener esta reflexión? Y en ese tiempo, ¿no? Pues una, la protección a los derechos humanos a través de las leyes, a través de la promulgación de estas leyes que los van a proteger y a su vez pues también los avances médicos en las prácticas que llegamos a tener. Y bueno, pues vamos a tener lo que ya habíamos visto, la declaración de los derechos de los pacientes, también el código Nuremberg. También tenemos las diferentes promulgaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo, desde 1946, el 49, también el Código de Ética Médica, los principios bioéticos también. Si nosotros nos abocamos principalmente también a estar identificando todas las declaratorias, son muchas. Hace rato comentaban, hacían una pregunta de dónde se soporta o dónde es como el parte del marco legal jurídico. Uno de los principales son los principios de la Declaratoria de los Derechos de los Enfermos Mentales, que fue a partir de 1991, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos en la actualidad? En la actualidad vamos a tener una evaluación integral, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una evaluación integral para nosotros poder identificar actualmente qué tipo de intervenciones vamos a tener con nuestros pacientes. Ya sea adulto, ya sea niño, adolescente, dependiendo del grupo de edad, pero todo esto nos va a dar pauta específicamente a nosotros tener un abordaje más certero, cuidadoso, pero teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos de los pacientes. Hemos cargado con el estigma por mucho tiempo, sí, pero afortunadamente ahorita estos espacios pues, nos van a dar la apertura para la comunidad nacional, internacional, de que ellos sepan qué es lo que nosotros hacemos, que en los hospitales psiquiátricos no se maltrata a los niños, no se maltrata a los pacientes, y al contrario, se trata de dar una atención integral de calidad y de seguridad, ¿no? Pero antes de esto, también hicieron apenas una pequeña pregunta. Nosotros tenemos que saber diferenciar esta parte conceptual. Nosotros tenemos que saber diferenciar antes de nosotros poder realizar un procedimiento restrictivo que está ya normado, no bien implícito, pero nosotros tenemos que saber identificar pues ciertos conceptos básicos, ¿no? Las crisis, para nosotros poder identificar las crisis, estos episodios de tiempo en el cual las personas pierden el control de su situación vital, ¿no? También vamos a poder tener aquí qué es una agitación psicomotriz, que este va a ser un episodio en el cual va a ser movimientos irreflexivos, donde va a haber una pérdida de control en conjunto con una crisis, donde principalmente, pues estos van a ser continuados y desordenados. La urgencia psiquiátrica, lo acabamos de ver también, hemos visto la estructura principalmente y eso va más encuadrado a una estructura diagnóstica, con qué sintomatología, cuáles son los trastornos que van a representar una urgencia psiquiátrica, pues principalmente trastornos psicóticos, los trastornos depresivos, las neuroinfecciones también llegan a estar ahí, eh, los trastornos por epilepsia, los intentos suicidas, el consumo de sustancias, y qué es lo que nos va a representar también una emergencia psiquiátrica. La emergencia psiquiátrica pues va a ser la situación donde ya representa el riesgo para la persona, para la familia y cuando ya estamos en las áreas hospitalarias, pues para el personal de salud, ¿vale? Teniendo esto en cuenta,
pues nosotros vamos a poder identificar en cierto momento cuál va a ser nuestra intervención, hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos. ¿Por qué? Porque hay veces que la experiencia también que nos da este abordaje terapéutico, esta parte profesional, pues nosotros tenemos que identificar en qué fase vamos a poder estar y podemos intervenir. Y para esto, pues vamos a tener 5 componentes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellos muy generalmente. Vamos a dejar un espacio corto para 3, 4 preguntas y así poder aclarar si tienen alguna duda. ¿Sale? Y entonces en esta evaluación integral va encaminada y va paralelo con la parte médica. Esto no quiere decir que nosotros, cada que nosotros tengamos nuestra jornada laboral, cada que nosotros ingresemos a una unidad hospitalaria, vayamos a poder tener una entrevista, pero sí tenemos que tener una valoración en la cual, pues, nos va a determinar mediante exámenes, pruebas y una valoración, una entrevista minuciosa, pues cuáles son las características para hacer un encuadre, ¿no? Nosotros tener ese encuadre mediante los criterios diagnósticos, pues nos va a dar un diagnóstico, les va a dar un diagnóstico más certero y a su vez un tratamiento también mucho más seguro. ¿Qué es lo que pasa cuando los pacientes sabemos que con con la administración de los psicofármacos que tenemos que esperar cierto tiempo para llegar a las concentraciones, para tener el efecto deseado, pero muchas veces de ellos no tenemos algún tipo de respuesta? Eso me acuerdo perfectamente en farmacología. Un profesor nos decía, médico por cierto, que cuando no hay alguna respuesta favorable es porque no hay un diagnóstico certero. Si nosotros no tenemos un diagnóstico real que atienda las necesidades, no vamos a poder remitir cierta parte o la gran parte de la mayoría de la sintomatología que presentan los pacientes. No es como tomar un paracetamol y en cuanto 30 a una hora, dependiendo del laboratorio, pues vamos a tener algún tipo de respuesta. Esto es más paulatino, pero pues eso va a conllevar a la prolongación del estadio hospitalario, ¿no? Esto lo vemos desde un aspecto más en hospitalización. Ahora imagínense en la parte ambulatoria, pues iba a tener un poquito más de dificultad y yo creo que ahí es importante también ver la deserción. ¿Por qué? Porque muchos de los familiares, cuando no ven una respuesta hacia su paciente, pues principalmente dicen, pues ¿a qué voy si no ha tenido ningún tipo de mejoría, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a tener una parte, si ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos un tratamiento, pues vamos a tener pues ya una parte farmacológica de abordaje terapéutico y una parte dependiendo también los criterios y la derivación, pues la parte de las terapias, ¿no? En la parte farmacológica, ya sea algún tipo de antipsicótico, algún tipo de antidepresivo, ¿no? De cualquier familia que se llame, los antidepresivos, los ansiolíticos, los anticonvulsivantes, y de la parte, pues ya las terapias, de la parte somática, cuando se trata en conjunto, multidisciplinariamente, pues también van a ser este tipo de las terapias, ¿no? Terapia individual, la terapia familiar, y este, pues esto nos va a coadyuvar. Tengamos en cuenta que no solamente es la administración de medicamentos, es un abordaje en conjunto y así precisamente tener una evaluación más integral, ¿vale? Y bueno, en la parte de la comunicación, nosotros también tenemos que tener esa asertividad de saber comunicarnos verbalmente y la no verbal. Muchos de los pacientes, ¿qué es lo que nosotros pasa en el primer contacto? No tienen esa confianza. Nosotros no generamos esa confianza. Hay veces que van en contra de su voluntad, hay veces que están fuera del marco de la realidad. Nosotros, dentro de nuestras capacidades, tenemos que tener esas estrategias para poder fomentar y tener esa estructura directa desde el inicio. Si yo llego de una manera prepotente, de un mal genio, pues lógico, lo único que voy a representar, pues va a ser inseguridad hacia el paciente y también esa inseguridad de yo referirme a comunicarme con los pacientes, pues me va a tener un problema de comunicación directa. Entonces, pues aquí la recomendación es, si nosotros tenemos un abordaje directo, pues llegar con una seguridad, confianza, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad de distancia y no tener un abordaje individual por el riesgo que representan los pacientes en un primer plano, ¿no? Pero cuando ya conocemos a los pacientes en las áreas de hospitalización, pues esto no tiene que ir cambiando, tenemos que ir fomentando principalmente este vínculo, no sobrepasarlo, porque en ocasiones sobrepasamos ese vínculo a sobreprotección,
pero sin perder la parte terapéutica. Y bueno, pues ya cuando tenemos esta parte, pues vamos a tener parte de lo que viene en el protocolo, en el apoyo emocional, pues la contención verbal, ¿no? Si accede o no accede, si tiene una respuesta positiva, si tiene una respuesta nula, si tiene una respuesta parcial. También es válido que si me asignan un paciente y dentro de este entender hay una situación que el paciente no accede conmigo y accede con mi compañero, pues también es identificar esa parte de la contención y pues comentarlo con el equipo de trabajo y pues así el abordaje cambiar, ¿no? Si la contención que yo no tuve fue efectiva, pero con mi compañero sí, pues es comentarlo y ponerse de acuerdo en el equipo de trabajo, pues para que se haga un cambio en la asignación de pacientes, ¿no? Porque esa es otra cuestión ahorita que se tiene en esta enfermedad paciente, la asignación de los pacientes ya no trabajar de una manera mixta, sino de trabajar de una manera individualizada para nosotros poder tener así más certero los cuidados e intervenciones, ¿no? La contención ambiental también va muy encaminada, ¿no? Siempre que nosotros tengamos ese abordaje, tenemos que dar aviso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener esa precaución. A pesar de las circunstancias que llegan a tener, sí se llegan a suscitar problemas en cuestiones legales, tocamientos, conductas, ¿no? Siempre tenemos que tener ese aviso, avisar a algún compañero, al jefe de servicio, que van a tener un abordaje, una entrevista con alguno de los pacientes y siempre estar en un área observable. Nunca, nunca, ese sí es una recomendación, nunca aislarnos por completo en algún punto ciego de la unidad donde no tengamos visibilidad de alguno de nuestros compañeros, porque eso se da otra interpretación, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que pasa en esta prevención de daños? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que prevenir en esta situación? Esta parte es el ciclo de la agresión. Si nosotros identificamos este ciclo de la agresión, nos vamos a poder evitar muchas situaciones que nos pongan en riesgo, en principio al paciente y secundaria a nosotros. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos implícitos, ¿no? Nos pagan como trabajadores del Estado un riesgo profesional que por ser áreas psiquiátricas, pues ya viene implícito ahí en nuestro pago. Pero nosotros no podemos tener una respuesta física hacia los pacientes, ¿no? Y entonces, si nosotros empezamos a ver que hay un desencadenamiento, hay algún recuerdo, algún lugar, alguna fecha, alguna canción, porque llega a suceder entre las unidades de hospitalización, en alguna de las terapias, con alguna de las canciones, cuando se les da la oportunidad, pues en ocasiones a los pacientes les llega algún tipo de recuerdo, ¿no? En la cual hay un desencadenamiento, en esta empiezan a entrar empiezan a tener ira, empiezan a tener cierta labilidad, empiezan a tener miedo, angustia, y entonces pasamos a lo que empieza un ascenso. En esta parte del ascenso, pues hay mecanismos de afrontamiento en el cual los pacientes intentan controlarse, pero muchas veces, pues es muy difícil. Están en un área de hospitalización, no están cerca de su familia, tienen estresores, porque no solamente son los únicos pacientes, hay diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de patologías, lo cual aumentan gradualmente esta parte de ascenso. Y si nosotros en esta parte del ascenso desencadenamos en la parte de la crisis, que ya vimos que en la crisis, pues ya hay una pérdida del control, pues ahí ya nos va a representar un riesgo, ¿no? ¿Qué es lo importante en estas partes? Que todavía nosotros podemos intervenir en la parte de desencadenamiento, podemos intervenir en la parte de ascenso, pero también hemos tenido la mala experiencia, muy aparte también de otros compañeros, que si nosotros no logramos identificarlo en la parte de la crisis, quieren intervenir una contención verbal en la fase de la crisis, ya cuando hay una pérdida de control. Entonces, esta pérdida de control, ya esa parte de la contención, del apoyo emocional, ya no es nada efectivo. Al contrario, va a potencializar el riesgo y entonces es ahí donde los procedimientos restrictivos, pues ya tenemos que encaminarnos. Muchas veces entramos en controversia de decir, ¿por qué se le sujetó? Sin mi consentimiento. Si es una parte
importante nosotros tener muy identificado esto porque también entramos en controversia. Hay veces que notificamos posterior a la contención. ¿Por qué? Porque así se presenta el suceso, así se presenta la agitación psicomotriz. No se presenta antes de, hablo al médico para solicitar, para que me haga el formato, la indicación. Hay veces que las crisis se presentan las agitaciones, y entonces tenemos que resolver esa situación, tenemos que resolver esa crisis y posteriormente dar aviso para darle continuidad a todo el soporte legal que nosotros nos representa para su abordaje. ¿Sale? Y entonces ya después vamos a tener esta fase de recuperación. Aquí los pacientes empiezan a calmarse, empiezan a estar un poquito más tranquilos. No todos, porque hay muchas veces que se muestran muy combativos y dependiendo si va acompañado con una terapia farmacológica, pues es ahí donde ya vamos a empezar a notar estos cambios, ¿no? Y la postcrisis o depresión, que regularmente se le conoce, pues ahí ya los pacientes empiezan a reconocer, empiezan a sentirse culpables pues precisamente de su actuar, de lo que hicieron, empiezan a conciliar con el personal, empiezan a identificar, se disculpan, se excusan. Es importante nosotros también en este entender, pues darle esa parte del apoyo emocional, es decir, no pasa nada, es parte de su tratamiento, ¿no? Pero también tener una retroalimentación donde siempre es importante hacerles ver que hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que tener un equilibrio, o hay veces que también este equilibrio lo llegan a perder por algunas situaciones en el manejo que nosotros llegamos a tener, la forma en que nosotros nos llegamos a comunicar, la manera punitiva de señalar las cosas, es una cuestión muy importante. Y bueno, nosotros también llegamos a tener ahorita en el hospital lo que es el código morado. Antes de nosotros, ahorita actualmente ya por normativa, poder proceder por todas las implicaciones legales que en todo este trayecto del tiempo han pasado, nosotros tenemos que establecer un código. Este código ya viene también por normativa, no solamente con nosotros, sino también ya en los hospitales generales. El código morado se está homologando a nivel nacional, pero no todos cuentan con ello. Ahorita en la habilitación de sus áreas psiquiátricas, este código de morado principalmente es para activar el protocolo de contención, ¿no? Ahorita no he tenido la oportunidad de algunos años de estar en el Fray Bernardino, pero también llegué a estar ahí algún tiempo en tutoría y tenían el botón de pánico, el cual se activaba, llegaba personal de seguridad y también algunos compañeros de otras áreas al pabellón para poder contener a los pacientes. Ahorita nosotros en el psiquiátrico infantil, la jefatura ha hecho un esfuerzo pues muy grande en mucho trabajo administrativo, mucha parte procedimental, en mucha parte de capacitación también con el maestro Miguel, en cuestión de nosotros darle la herramienta o darle la herramienta formal a los compañeros que tengan estos elementos de saber cuándo poder intervenir, cuándo no, qué es lo que tenemos que hacer en cada una de estas fases para nosotros poder así darle un seguimiento puntual y no caer en un marco ilegal o en una mala praxis, ¿no? Donde ya precisamente, bueno, principalmente pues cuando llegan a estas implicaciones legales, pues ya sale de nuestro margen de rango. ¿Sí? Y bueno, ¿cuándo vamos a poder activar este protocolo? Pues cuando se presenten esta sintomatología. Esta sintomatología ya viene también implícita en el formato, en los formatos se han ido cambiando, pero tener muy puntuales autoagresión, heteroagresión, errores de juicio y conducta, dependiendo también qué es lo que llega a presentar, ¿no? La destructibilidad. Ahí también hay una situación en otros apartados donde ahorita por el tipo de código y o la homologación de los códigos, pues también el intento de abandono hospitalario, si se va a integrar o no dentro de este protocolo, o si se va a integrar en esta parte de activación, o se va a activar de otra manera cuando los pacientes tienen este intento de abandono hospitalario. Y bueno, también aquí es una parte importante nosotros poder identificar la contención física o la contención mecánica. La contención física
nos habla específicamente de nosotros restringir una parte del cuerpo, algún plano del cuerpo, algún movimiento con una fuerza física, acompañada de una fuerza mecánica, o puede ser la combinación de ambas. ¿Por qué nosotros tenemos que tener claro esta parte de la contención física con la contención mecánica? La contención física nos especifica estrictamente esta parte. La contención mecánica es como la activación de cualquier otro código, ¿no? Cuando se presenta otro código de activación, algún paro, pues sabemos cuál es la función de cada uno de los elementos que tenemos que hacer en esa función. En la parte de la mecánica, pues tenemos también ahorita lo que hemos estado trabajando, todavía no está autorizado para la publicación en el procedimiento, pero pues sí, cuáles son los elementos y cuál es la función de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque en la mecánica corporal que nosotros vamos a ejecutar, no tenemos que lastimar al paciente, tenemos que tener fundamentado la colocación de cada uno de los elementos. Lo hemos hecho a través del tiempo de manera empírica, no con tanta fundamentación, pero de una forma segura. Pero se ha causado controversia también la situación cuando se muestran combativos, agresivos los pacientes, cuando muerden, escupen, y en este entender, en este actuar, pues nosotros qué elementos podemos utilizar para nosotros poder protegernos. El hecho de utilizar almohadas se ha llegado a presentar situaciones en las cuales los pacientes refieren a los familiares cuando llega su visita que se les intentó asfixiar. Y entonces ahí sí ya tenemos un problema legal y un problema fuerte. ¿Por qué? Porque hay veces que ocurre en otros turnos, cuando ocurre matutino o vespertino, que hay la mayor parte del personal médico, pues tienen una descripción mucho más detallada, participativa, más focalizada, pero cuando surgen en otros turnos, pues empieza a haber esa controversia. ¿Quién actuó de mala fe? ¿No? ¿Quién incurrió o transgredió parte de los derechos del paciente? ¿Por qué si el paciente en la mañana estuvo bien? Sí, eso lo podemos identificar en la mañana, pero recordemos que cada turno o cada personal es diferente, ¿no? Y también los pacientes en la estancia hospitalaria pues se van desenvolviendo de manera diferente, interactúan, si participan o no en alguna de las terapias, si se enojaron o no con alguno de sus compañeros, si a la hora de la cena se molestaron con la cena. Entonces, son muchos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero sí nosotros saber diferenciar entonces de la contención física a la contención mecánica. Entonces, la contención mecánica nos va a hablar precisamente de ese mecanismo corporal en el cual nosotros vamos a poder restringir parte de los movimientos, ¿no? Y esto con la finalidad y seguridad de los pacientes. Y bueno, aquí vamos a tener también parte de lo que se tiene muy generalmente pues, en los protocolos, el uso de las benzodiazepinas, ¿no? Posteriormente al lado de la contención, parte del tratamiento psicofarmacológico, antipsicóticos de primera generación, antipsicóticos de segunda generación, todo va dependiendo del diagnóstico y tratamiento y lo que se indique en el momento. Y principalmente, pues también, ya lo habían hecho mención la maestra María Eugenia, pues nuestro marco jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, que eso es muy puntual, nosotros tenemos que irnos alineando. Recordemos que cada sexenio pues existe un Plan Nacional de Desarrollo en el área de salud donde nosotros tenemos que, esos ejes rectores tenemos que encuadrar para sacar los programas anuales de trabajo, ¿no? También viene parte de la normativa. Esta parte de la normativa ya también hicieron mención que la del 94, pues sí, incluía, era muy puntual el hecho de decir en medida de lo posible, porque esa es la palabra que utilizan en esa parte de la normativa. En medida de lo posible, utilizar menos o cuando sea necesario solamente este tipo de mecanismos y de métodos, ¿no? Ahorita, pues, vamos a ver que también tenemos una parte fundamental que se basa en los principios de los derechos de los enfermos mentales, el código de ética, pero también los principios bioéticos. Nosotros debemos de entender, y los pacientes así se les debe de hacer entender, que los procedimientos no se hacen con la finalidad
de lastimarlos, lesionarlos, sino con una finalidad de protección. Recordemos que los pacientes psiquiátricos, cuando llegan con nosotros, llegan a perder cierta parte de su autonomía. Por eso están con nosotros. Y entonces, ya sea que otra persona va a tomar la decisión en ausencia de la capacidad o la deficiencia que llegue a presentar. Y entonces nosotros, cuando llegamos a proceder ante estos mecanismos restrictivos, pues no va a ser con la intención de causarles un daño. Al contrario, va a ser en beneficio del paciente. ¿Cuántas veces los pacientes también se empiezan a lesionar? Si nosotros logramos en láminas anteriores que venían lo de las urgencias psiquiátricas, sabemos que viene un trastorno psicótico, ¿no? Algún trastorno por consumo de sustancias, esquizofrenia. ¿Qué es lo que vamos a esperar de estos pacientes? En una crisis, pues una agresión hacia nuestra persona, ¿no? Y al contrario, si nosotros empezamos a identificar en las urgencias psiquiátricas la parte de la depresión, ansiedad, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar de nuestros pacientes? Si nosotros tenemos esa parte conceptual, cuando nosotros tengamos en observación, pues principalmente esa vigilancia a lesionarse, ¿no? A causarse un daño. Y entonces ahí empiezo yo a correlacionar la sintomatología con mi intervención, ¿vale? Y pues no lo vamos a hacer con la intención de causarles un daño y principalmente pues están estos principios éticos, ¿no? Entonces la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia. Y bueno, aquí en el soporte legal ya lo habíamos mencionado, el expediente clínico, la parte de las indicaciones médicas, la activación del código, cómo tengo que activar ese código, ¿no? Nosotros ya contamos ahorita con radio, para que sea con radiofrecuencia. Solamente ahorita está en la fase de, de la autorización para que se empiece a capacitar al personal qué es lo que tiene que decir en esa fase de activación, qué personal se va a presentar, porque tampoco se va a presentar todo. Se tiene que hacer una logística, una planeación para específicamente saber quién no interviene, quién se presenta. Y al momento que lleguen a la unidad, el jefe de servicio, el responsable o el líder del equipo, pues determine qué elementos son los que van a participar. ¿Vale? Aquí también vemos una parte de la hoja de enfermería, la nota de evolución de enfermería. Esto es de suma importancia porque hay veces que solamente llenan el formato y no hacen una descripción más detallada, no hacen la descripción del evento. Y ante un mecanismo de restricción y ante un mecanismo en la cual nosotros estamos limitando el movimiento y ese suceso, con nosotros que somos un poquito, eh, pues un poco más delicado por el simple hecho de ser menores de edad, pues los padres de familia sí se les explica al inicio en los criterios, en el abordaje del consentimiento informado, cuando se les hace firmar todos los procedimientos y tratamientos que se les hace, pero hay aquí una controversia, no viene específicamente en particular con nosotros, en el consentimiento informado, no viene específicamente ahí, en puño y letra, que venga lo de la contención. Viene muy generalmente, se les explica de manera verbal, dos testigos, firma del médico y se acepta el internamiento. Pero sí es de suma importancia integrarlo también ahí. ¿Por qué? Porque desde ese entender, esa parte normativa y legal, pues el familiar va a entender que el paciente, si llega a presentar alguna situación de agitación, pues se va a proceder, ¿no? De esa manera con su paciente. Y también vamos a tener, actualmente se modificó, van muy encaminados los formatos, principalmente del control del usuario en contención física. ¿Por qué? Porque anteriormente usábamos para cada contención un formato. Venía un formato original, venía la copia, el original se quedaba en el expediente clínico y la copia se entregaba al día siguiente en la entrega de guardia, ¿no? Y ahí venía detalladamente, pues, qué era lo que había presentado el paciente. ¿Qué es lo que nosotros nos quedamos corto como parte de enfermería? Pues principalmente en esa descripción, ¿no? ¿A qué hora inició? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quiénes participaron? Y es lo que se trabajó desde el año pasado
en los formatos para tener como más, tener más claro, pues, cómo se dio esa intervención. Monse, no sé si le puedes dar ahí en el PDF, por nada más un clic. Oye, cualquiera de los dos. Con el puntero, ¿no? Si quieres, le pones como si fueras a editarlo y nada más le das dos clics y creo que ya se va a poder. Bueno, en lo que si se puede o no, en esta parte del archivo es muy similar al formato que se tiene. Ahorita lo que pretenden las gestiones de autoridad, que estos hospitales psiquiátricos para Bernardino, Samuel Ramírez, Juan el Navarro y los que se empiecen a incluir en la red, manejen los mismos formatos, se manejan las mismas hojas de enfermería. Nosotros en la gestión anterior se inició con un cambio en la gestión, en la hoja de enfermería. eh, Se cambió la valoración. Nosotros antes teníamos una hoja diferente donde pues el espacio era muy pequeño, las valoraciones no decían mucho. Ahora tenemos una valoración por patrones funcionales. Ahora con el nuevo formato que se tiene, pues ahí principalmente también en el adverso o reverso, creo que sí, aquí está la memoria para. Solamente dice formato de valoración, porque donde específicamente eh, nos hace mención en principio si nosotros avisamos. No hay que confundir el avisar cuando se presenta una crisis al amenazar, ¿no? Es una cuestión muy diferente. Si nosotros vemos con alguno de los pacientes que empieza a entrar en crisis y ya no hay una intervención verbal, que ya no vamos a tener ningún tipo de respuesta, se le tiene que informar al paciente que se le va a proceder a realizar esta contención física, ¿no? Ahí viene en ese apartado, si viene la contención física, se le avisó al familiar o no se pudo dar aviso, ¿no? En el otro apartado viene también la parte médica, a qué hora se indica qué médico es el que está dando la indicación, por cuánto tiempo, su nombre y su firma. Viene en el apartado de si hay una situación, si viene, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Exacto. Y también aquí viene la parte donde qué integrantes participaron en este tipo de contención. Es importante tener los nombres, porque muchas veces dentro de esta situación, pues no se tiene. También se está trabajando en un formato en el cual, pues este tipo de eventos se tengan registro dentro de la unidad, no solamente este formato. Este formato nos va a dar pauta con un paciente a tenerlo continuamente y no tener tanto formato, tanta papelería. ¿Sí le bajas tantito, Toño, por favor? Y específicamente también aquí, algo que ya les había comentado, en los criterios del por qué se le está conteniendo físicamente, si hubo autoagresión, heteroagresión, ¿no? Destructibilidad, errores de juicio y conducta u otros. Ahí principalmente pues tenemos que tener como bien claro esto. Si fue la contención total o parcial, ¿no? Todo depende también de cómo lo utilicen en cada institución, pero por lo general, pues aquí también viene específicamente si son de cintura, de seguridad, si viene parcial, si son de alguno de los planos superiores, que por lo general son planos superiores, nunca inferiores, y la contención en su totalidad. Abajito, abajito viene la parte de la farmacología, ahí también lejos de la situación de nosotros ministrar, también tiene una parte del evento adverso, si llega a tener alguna reacción a algún medicamento, ¿vale? Un poquito más abajo porque viene completo. Más arriba, un poquito, porque ya viene lo de la valoración. Ah, ujú. Ahí también arriba viene que vienen consecutivamente. Ahorita venían cada cuándo se tiene que solicitar la revaloración, cada hora, cada 60 minutos con la parte médica para que le dé continuidad
que nosotros lo hagamos cada 15, 30 minutos, ahí vamos a tener el apartado de valorar, uno, los signos vitales, que eso va en automático, pero sí, y valorar la integridad de la piel, el riesgo vascular, ¿no? La posición corporal, un poquito más abajo. También aquí viene si se llegó a presentar alguna otra situación, el nombre y la firma. Y todos estos apartados son de cada valoración. Tenemos que tener en claro eso. Cada apartado viene de cada valoración de cada 60 minutos que se llegan a presentar. ¿Vale? Si quieres, creo que ya es todo el apartado, ¿no, Toño? ¿Sí? Ya nos salimos y nos regresamos, por fin. Bueno, aquí. O bueno, pásame la otra, porfa, Toño, de una vez. Así no es con el control. Y bueno, ¿qué es lo que nos deja esta parte de reflexión histórica de tiempos atrás, ya para no estar eh, repitiendo como los mismos antecedentes? La importancia que nosotros llegamos a tener en todo este abordaje con los pacientes, tenemos que tener como esta parte conceptual. Nosotros, en un inicio, en toda esta parte procedimental, pues de carácter, no tenía una fundamentación científica, técnica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde a través de todo este tiempo? Porque a través de todo ese tiempo, nosotros lo fuimos aprendiendo de nuestros compañeros anteriores, es darle una formalidad. Y esta formalidad, como hospitales psiquiátricos actualmente, pues encaminarla a una parte de apertura, ¿no? Tener esa apertura con las demás instituciones en la cual nosotros podamos dar nuestro punto de vista que sí funciona a través de la experiencia, a través de la investigación, a través de los datos y que no funciona. A mí me ha tocado ir a dar algunos temas de capacitación a hospitales generales el 1 de octubre, algunos del Estado de México, donde principalmente se basan mucho en esta red que tienen del gobierno del Distrito Federal en la activación de su código morado. Ahí hay un apartado donde ahorita actualmente, que lo comentaron en el Fray Bernardino, donde ya se integra parte del equipo de salud, área de psicología, trabajo social, la parte médica, pero en los otros hospitales, en ese código de activación, de su código morado, hay un apartado muy puntual donde dice que solamente el personal de enfermería es el encargado de ejecutar ese procedimiento. Y es puntual al mencionar que el personal médico no puede intervenir en ese procedimiento. Y no puede intervenir porque rompe con la relación médico-paciente. Y entonces es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar, pues si nosotros estamos con ellos 24 horas al día, toda una jornada laboral, entonces nosotros si tenemos que romper ese esquema, pues claro que no, ¿no? Nosotros, yo admiro mucho a mis compañeras desde que ingresé a la institución, porque han tenido mucha habilidad, mucha fuerza y se enfrentaron a situaciones muy complicadas, ¿no? Y ahora pues es principalmente dignificar cada uno de nuestros procedimientos, tener esa parte científica y principalmente pues tener esa parte legal, ¿no? Donde nosotros, todo lo que la intervención independiente, interdependiente, esas intervenciones coadyuven a la restauración de la salud y principalmente al bienestar de nuestros pacientes. No sé si tengan ahorita alguna duda, alguna pregunta en este espacio corto, en línea, que la lleguen a tener. Verbal en el momento, si es posible, primero verbal, para que el paciente se pueda dejar poner la contención. Sí, sí, claro. O Ahí sea, es, todos, perdón, es intendencia, el médico, la enfermera, o sea, el personal que se encuentre en ese momento tiene que intervenir. Claro que tenemos que tener las estrategias de cómo se tiene que manejar, ¿no? O sea, tú me traes el medicamento, tú me traes los sujetadores, o sea, una organización para la técnica que tengamos que aplicar en ese momento. sí, 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 ese es un gran avance. Nosotros pues solamente estamos en vías de estipular bien los elementos y cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Pero ya que quede explícito y que quede de manera formal en el procedimiento,
puño y letra, ya que impreso y autorizado. Esa es una gran importancia porque también se ha llegado a presentar situaciones dentro del mismo hospital en otras áreas donde nos mandan a hablar porque no pueden contener a los pacientes, no saben cómo, de qué manera intervenir hacia con los pacientes, pues ahí es una manera de apoyo entre las disciplinas para nosotros poder así resolver la situación que se les presenta. No muchos están de acuerdo, esa es una realidad, pero pues la actualidad y la parte normativa lo exige, ¿no? Y así también, como ellos están expuestos, pues nosotros también estamos expuestos a este tipo de atención y de riesgos. ¿Alguna otra pregunta o participación? Bueno, es, A tomar notas sobre la técnica que se aplicó y llenar los formatos que corresponden. Pero no hay todavía, tú como psicología, ¿cuál va a ser tu función? Tú como Sí, intendencia, sí, de hecho, también. nosotros igual tenemos ese problema de que los médicos dicen, es que a nosotros no nos han enseñado la técnica. Pero entonces ya nosotros hablamos con el asistente de la dirección y le comentamos que ya todo está por escrito. Y entonces es una llamada de atención hacia ellos porque tienen que intervenir, ellos deben de intervenir porque seguridad nada más está ahí para ver si ocurre algo que no vaya a lesionar a los pacientes que estén al lado o el mismo paciente o al personal, pero nosotros tenemos que aplicar la técnica. Sí, sí, sí. Ahí no hay como mucho cuestionamiento, simplemente, como lo acaba de decir, pues siguen teniendo como esa problemática, ya está, pero entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el área de oportunidad que nosotros tenemos o que se debe tener? Pues nosotros, en cuanto se tenga la autorización y la publicación, la estrategia es la difusión y la capacitación, no solamente de una área, sino de todas las áreas para que asimismo se tenga la información y sepan cuál es la función de cada uno porque si no, seguimos como en lo mismo de, bueno, es que el médico me dijo que sí, o es que el médico vio o no vio, sino que simplemente cuál es la participación de cada uno de los elementos dentro de estas intervenciones. Por eso la importancia de la implementación y trabajar en estos grupos técnicos, para que no exista esta fragmentación de que el Fray tiene una información y cierto protocolo y el Navarro otro y el otro hospital. Por eso es importante que enfermería trabaje en conjunto de todas las instituciones y solamente quede un documento para que no haya ese tipo de intervenciones, ¿no? O de dudas o cosas diferentes que se estén trabajando a la hora de aplicar estos protocolos que ya los tienen instalados tanto el Fray como está diciendo el Navarro, ¿no? Eso Sí, es lo importante de trabajar en conjunto toda el área que lo está participando, que es enfermería principalmente. sí, claro, ahí esa es la parte principal, ¿no? Y era una parte de lo que se comentaba, de homologar los formatos. Nosotros que somos dependientes ahorita de CONASAMA, que son hospitales hermanos, que tenemos muchas similitudes en los procedimientos, a lo mejor va a haber algunos criterios que sí incluyan, algunos criterios que excluyan, pero sí homologarlo de una manera que unilateral que quede ya establecido y pues sea una guía para otras instituciones porque no todos tienen como el mismo mecanismo, ¿no? En el área del Instituto de Neurología, en el área psiquiátrica, ahí tienen otro tipo de protocolo donde la parte de camillería sí interviene directamente, la parte de enfermería no interviene directamente. Solamente la parte de enfermería ya en el instituto interviene en la parte farmacológica y la parte médica solamente para hacer el registro formal, ¿no? Y también en otras instituciones, pues es diferente el protocolo. Por eso la importancia de irlo homologando a estos espacios para ver qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que no nos funciona, qué es lo que potencializa el riesgo y qué es lo que disminuye los riesgos. Ok, de aquel lado tenemos otra pregunta. bueno, primero que nada, muchas felicidades, un gran trabajo, un tema muy importante, muy claro. Y más que nada es de reconocer al gremio de enfermería que está participando precisamente con el gran apoyo de la CONASAMA en precisamente homologar los formatos. ¿Por qué? Porque esto va de la mano. Y yo creo que una vez homologados los formatos necesitamos pues otro gran reto, ¿no? La capacitación de todo el personal de primera instancia hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque en este caso, como dicen, como exponen, ¿no? Hay
personal, no solamente el médico, hay personal que solamente se queda mirando y a veces enfermería está sufriendo, incluso está recibiendo a veces agresiones y no tienen a lo mejor el conocimiento o a veces sí apoyan, pero apoyan con una fuerza, pues prácticamente con tal también de agredir al paciente. Entonces realmente ahí entramos en controversia. Yo creo que aquí tenemos un gran reto de capacitar y yo me atrevo a compararlo, ¿no? Estamos a veces en un hospital general, un paciente cae en paro, ahí pues, la primera intervención es de enfermería, inmediatamente llega el médico y llegan todos los que están capacitados para intervenir y se hace lo que se tiene que hacer hacia el paciente. Y así debe ser el mismo procedimiento aquí para la atención a los pacientes con discapacidad psicosocial. También hacer relevancia en cuanto a la contención verbal es algo bien importante. ¿Por qué? Porque enfermería es el que tiene el primer contacto con la persona y si uno desde el primer contacto que tiene va a brindarle confianza, la empatía es uno de los puntos muy importantes, porque muchas de las veces a lo mejor estoy enojado con el compañero X, Y, Z o llego enojado de la casa, entonces llego a veces a confrontarme con el paciente y desde ahí empieza la inconformidad hacia el paciente como tal. ¿Por qué? Porque los pacientes, a pesar de que llegan en un estado a lo mejor a veces alterado, con una situación psicótica, son muy inteligentes y muchas de las veces incluso, ¿por qué? Porque por experiencia lo digo, a veces pacientes llegan y dicen, yo me acuerdo que cuando llegué, así, a veces tienen información negativa hacia nosotros, a veces muy positiva y cuando es muy positiva, pues es algo de reconocer, ¿no? Se me trataron muy bien, yo estaba muy mal, no sabía cómo llegué y bla, bla, bla. Entonces, desde ahí creo que se tiene que brindar esa confianza. ¿Por qué? Porque de eso depende de que el paciente llegue a presentar o no esa colaboración con nosotros. Muchos de los pacientes son pacientes subsecuentes, ya reconocen incluso ellos, yo comparo mucho, digo mucho, al paciente se da cuenta cuando va a presentar una agitación psicomotriz. Algunos, a lo mejor no generalizo, ¿no? Pero algunos. Y muchos de ellos yo les digo, o sea, cuando sientas, o sea, incluso le pregunto, a ver, cuando a ti te da una agitación, o sea, empieza así, o sea, ¿qué te pasa? No, pues me siento muy inquieto, que tengo ganas de correr o empiezo. Digo, cuando tú tengas ese malestar, házmelo saber. En el momento que me lo haces saber, porque más de uno me lo ha hecho saber, y le digo, busco alguna estrategia o incluso desde ese momento yo le busco la información. Cuando te pasa así, ¿qué has hecho para que no presente, o sea, no llegue a agravar tu situación? No, pues a lo mejor me salgo a caminar, me siento en un lugar tranquilo, escucho música. X, Y, Z. Entonces, a veces el intervenir de la enfermería inmediato es algo que va a ser muy importante. A veces llega el paciente y te dice, me siento así muy agitado, tengo ganas de pegar. Entonces, inmediatamente intervienes, lo sientas, vamos a hacer técnicas de respiración, vamos a hacer técnicas de relajación. A ver, vas a venir de este lado y aquí vamos a platicar. ¿Buscas algún tema de conversación con el paciente? O a lo mejor si muchas de las veces ya sabes qué es lo que funciona, lo haces con ese paciente y al final de cuentas el paciente te agradece y dice gracias. ¿Por qué? Porque ya no llegó a pasar eso. Y así evitas llegar a esta contención física como tal que anteriormente le decíamos nosotros en simoterapia, porque a veces no teníamos una técnica, pero todos íbamos sobre el paciente. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias. Ok, efectivamente, como lo comenta, desde el 2022, en el CONASAMA, tuvimos estos grupos de trabajo donde se estuvieron reuniendo todos los jefes y jefas de enfermería y se empezó a realizar estas hojas y estos protocolos. También otro avance que se tuvo durante estos años, desde el 2022 hasta ahorita, es que el área de, por ejemplo, de enfermería, ya estamos registrando en el Sistema de Información en Salud, el SIS-SIMBA, y ahí estamos registrando algunas intervenciones de salud mental, que es un avance para esta profesión. Son cosas que se han estado trabajando en conjunto con todos los hospitales y todos los jefes de servicio para avanzar a esta homologación de los cuidados de enfermería. Bueno, aquí tenemos otra pregunta vía virtual, yo creo que la última. Dice, tengo entendido que las guardias de seguridad por su formación no tienen autorización para intervenir. ¿Podrían por favor comentar al respecto? Y gracias y felicidades. Sí, el personal de seguridad no tiene ninguna responsabilidad directa sobre los pacientes o sobre los procedimientos restrictivos.
Solamente el personal de seguridad en los contratos por lo general viene sobre el resguardo del equipo y las instalaciones. Principalmente en el formato de la presentación viene ahí si también participó no el personal de seguridad, pero solamente en cierta manera, en último momento, no como una parte de un trabajo en equipo que ellos se vean participativos, pues no, ellos no tienen esa responsabilidad ni ninguna función directamente ya ahorita en el protocolo con nosotros. Y también recapitulando también esa situación en el actuar del personal desde el primer acercamiento, recordemos que pues también está el sistema unificado de gestión, ¿no? Donde mensualmente si hay alguna queja, inconformidad, pues se pasa a través del buzón, a través de la queja directa, se hace el acompañamiento, se sesiona en el comité y pues ya de ahí emana alguna de las recomendaciones principalmente. ¿Cuál es la dificultad que vamos a tener actualmente nosotros como personal? Que si nosotros esa queja emana, ya va a estar en el sistema y principalmente en ese sistema pues ya va a tener nombre muy puntual de qué persona está incurriendo y en qué está incurriendo, ¿no? Y cuál va a ser su sanción administrativa en principio. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, pues agradecemos al maestro Luis Antonio Rosas Flores por su participación y llevarnos en esta evaluación en el tiempo de estos procedimientos restrictivos. Muy interesante, lo importante de aplicarnos a la normatividad, conocer nuestra normatividad para que estos cuidados o estas intervenciones de enfermería estén fundamentadas y así nosotros nos protejamos, tomando en cuenta toda esta parte farmacológica que usted mencionó. Y todas estas evaluaciones que hacemos constantemente a la hora de aplicar estas intervenciones y procedimientos. Pues agradecemos, maestro, su participación. Le otorgamos este diploma al maestro enfermero Luis Antonio Rosas Flores y le agradecemos el haber participado con nosotros en esta gran ponencia. Muchísimas gracias.